Te doy la bienvenida un día más a nuestro canal de podcast de Finca Casarejo. Ya sabes, desde hace unas semanas que además de vernos como lo hacías antes en las distintas redes, ahora también puedes escucharnos. Seguramente lo estés haciendo desde plataformas como Spotify, iVoox o cualquier otra. Bien, pues hemos llegado a un programa que tenía muchísimas ganas de hablar con una persona que nos acompaña hoy. Y además estoy seguro que va a ser un programa que va a gustar muchísimo en muchos países de Latinoamérica, donde tenemos miles y miles de seguidores, en países como México, Ecuador, Perú, que les va a encantar el tema. Hoy, ni más ni menos, vamos a hablar de una raza posiblemente la más antigua de España, que es el combatiente español. Es lo que también muchas veces allí en Latinoamérica denominan gallos finos, cuando estamos hablando de este tipo de combatientes. ¿Y quién nos iba a acompañar hoy, sino una de las personas, o la persona en este caso, que está criando y que tiene más conocimiento sobre esta raza, que es Juan Jesús Rey? Nos habla, estamos en conexión, está en un pueblecito pequeño de Córdoba, La Carlota, llegando ya el verano, que posiblemente pues tiene que estar fresquito allí Sí, sí, sí. para hablar con nosotros. Así que lo primero, vamos a dar la bienvenida a Juan Jesús. Juan Jesús, bienvenido al canal de podcast de Finca Casarejo. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias y gracias por dejar hablar del combatiente y de la raza de combatientes que, pues, encantado de estar aquí contigo. A ver, además que cuando decimos la palabra combatiente, hay veces que la gente se empieza a rasgar las vestiduras y lo que está claro que al final el combatiente español es, como decía antes, una de las razas más antiguas. Recordemos que posiblemente hace ya 3000 años llegó a la península, quizás a lo mejor de las manos de los fenicios, de las manos de los cartagineses, porque es una raza que además sabemos quizás él y el combatiente español, el que tiene, cuando decimos que todas las gallinas vienen del gallo gallo, posiblemente es la raza que más conexión tenga directamente con el gallo banquiva, que es el origen, el gallo gallo de todas las razas de gallinas. Y como digo, hace ya muchísimos años, como todas las gallinas venían de Asia, ahora los que vivían libres en lo que es Indonesia, lo que es la India, pues llegaron pues posiblemente de eso, de las manos de cartagineses, de fenicios. Ya se hablaba que los romanos, en este caso, tenían gallos, en este caso, cuando decimos combatientes, los griegos también, en todo lo que podemos leer, las crónicas, es decir, está prácticamente en todas las culturas. Y llegaron a Europa quizá también de la mano de los ingleses, que también se habla también, que llegaron allí, pero aquí en España, desde luego, hay datos de que existen desde hace muchos años. Por tanto, ¿cómo no vamos a hablar, quizás, como digo, posiblemente de la raza más antigua que existe, el combatiente español? Bueno, pues dicho esto, cuando hablamos de combatientes, digo que nos podemos rajar las vestiduras. Tenemos que defender, tenemos que defender a una raza de gallina como el combatiente español. Juan Jesús, tú en este caso, ¿qué nos puedes decir del combatiente como raza? Como raza, lo que tú has dicho es que la has definido súper bien. Es el gallo más similar al gallo banquiva. Es que es prácticamente un gallo banquiva. No existe raza de tipo combatiente tan ligera, tan fina. Es un gallo que pesa entre 1,400 o 1,800 aproximadamente, con abundante pluma, que es muy similar al gallo banquiva. Es verdad que luego se han ido seleccionando distintos tipos de plumas, existen distintas variedades de plumas, pero es que es el gallo similar, más similar que hay al tipo banquiva. Y luego la gente, lo que tú refiriendo al tema que la gente se escandaliza al mencionar la palabra combatiente, y pasa sobre todo en el tema de gallinas. Es que tú crías combatientes, la gente parece que somos el lado, yo siempre digo que somos el lado oscuro del gallinero, parece que es un poco así. Aunque yo me dedico, soy pequeño criador y me dedico sobre todo a la posición, pero no ocurre muchas veces en otras razas, que el ser humano ha seleccionado la gallina para puesta y para carne, pero también la han seleccionado para su funcionalidad. Pero ocurre con muchas otras razas. Hay razas de perros que la vemos hoy tan normales como puede ser el perro Akita, el típico perro japonés que es muy bonito de pluma, digo yo, de pelo, o el perro luchador de Siam. Es que el ser humano desde siempre le ha gustado el juego con animales. Yo tengo mis animales, los crío y quiero ser mejor, que sean mejor que los tuyos.
ese tipo de selección, incluso hay países que seleccionan hasta escarabajos o seleccionan, hay un ave que le dicen en Cuba el tomillín del pinar y seleccionan esa raza para su selección y Competir. su competir, para competición, exactamente. Ujú. Yo, además, en el caso que estábamos hablando ahora, por volver un poco a la morfología, que estábamos hablando del combatiente español, a diferencia que en la otra línea, cuando hablamos de combatientes ingleses, que es la Sí. otra, lo que es la línea del combatiente inglés, que conocemos sobre todo el combatiente inglés moderno, además son que venían también, lógicamente, del gallo banquiva, pero Mm. vemos por la morfología que hay cruces quizás con otras razas de combatientes asiáticos, como puedan ser los malayos, quiero decir, el Sí. malayo enano, que se le ve en esa morfología. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos hablando? Con el español guarda la morfología más pura, podríamos decir, realmente del gallo banquiva. Yo ahora como experto criador te voy a tirar la primera pregunta, porque seguramente que pueda ser una de las inquietudes que tengan criadores, como decía yo antes, que en Latinoamérica se sigue criando muchísimo estos gallos finos, es como criador, eh, como estamos hablando de que son gallos combatientes, ¿qué peculiaridades hay con respecto a otras razas de gallina cuando estamos criando y llegan esos pollos con 2 o 3 meses y los tenemos juntos en los criadores? Si tienen tan mala leche y lo Sí, sí. entrecomillo, ¿qué ocurre en los criaderos? ¿Se están dando mamporros todo el rato? Hay incluso líneas de combatientes que yo la he visto recién de que salir del huevo y los pollitos pelearse porque tienen ese carácter Instinto, natural, es que tienen instinto. ese instinto, exactamente. Y el manejo es complicado, incluso la gallina. Por Yo eso. cojo una gallina de un gallinero y la cambio de gallinero y la meto en otro gallinero y eso es guerra. Tienen ese instinto natural que incluso dos gallinas culacas, de como puede ser de española, no tiene punto de comparación con una sedosa. Es que dos españolas con sus pollos defienden sus pollos a muerte. Se dice Bajo. además, se dice Juan Jesús muchas veces además, yo lo digo muchas veces, es decir, como sabemos cuando nos inclinamos por la incubación natural, utilizamos raza gallinas nodrizas para criar huevos de la raza que en cuestión, incluso de otras especies. Y yo quizás la combatiente español puede ser la madre nodriza la mejor que hay, porque no hay mejor raza para cuidar sus barbadas que la gallina de combatiente español. Es decir, que cómo no vamos a querer al combatiente español. Tiene muchísimas cosas, ¿vale? Que son ventajas para la gente que lo cría. Pero por eso te decía yo, pero seguro que tienes algún truco, que te voy sacando algún truquillo para llegar y decir, ¿qué haces tú? Pues yo siempre digo, a ver, la oscuridad, vamos a poner los oscuritos que no veas, ¿vale? Pero algún truco seguro que tienes, Juan Jesús, para evitar que haya peleitas dentro del gallinero. Para los pollos, principalmente, el truco que utilizo es utilizar un gallo viejo tipo, bueno, no sé, quita pinta o que Sí. los pequeños conflictos que haya, el gallo viejo diga estarse quieto, como un padre o un hijo, estarse Sí. quietecito, no pelearse. Y eso quizás aguanta un poco más el tiempo de tener que poner en sus instalaciones individuales a cada pollo. Luego hay que tener Está, precaución, que lo saben todos los galleros. ah, Es curioso que cuando caen las primeras lluvias de octubre o noviembre, los animales se mojan y no se reconocen. No se reconocen el liderazgo que tienen ya pautado ellos. la No se jerarquía. reconocen y no se reconocen y se dan unas tundas que tienes que estar pendiente porque si no, tienes que estar pendiente de las primeras lluvias siempre de retirarlo, que el que esté para retirarlo en su instalación, que si no la lían. Es un manejo, el gallo español es un manejo, o cualquier línea de combatiente, es un manejo muy complicado, es un manejo complicado. Y luego así algún otro truco. Otro truco es tener mucha precaución de cuando se retiran. Tienes todos los hermanos, 5 o 6 hermanos, y ellos han hecho una jerarquía. Siempre hay uno que tiene la cresta más grande y manda sobre los demás. Y el gallero dice, pues este lo voy a cerrar ya, que ya está en edad de meterlo en su instalación individual, antes que, porque como eso lo llevan en la sangre, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se le puede quitar ese instinto. Nosotros no enseñamos al gallo nada, y lo llevan en la casta, en la bravura que lleva el gallo. Cuando se retira ese gallo que manda de la jerarquía, ahí hay que tener mucha precaución también, porque los demás que estaban más o menos con el yugo del otro,
empiezan a intentar llegar subir a esa jerarquía que estaba más o menos igualada. Y a ello también llega bastantes problemas. Pero sobre todo el principal truco es tener un gallo de cualquier raza, un gallo que imponga un castellano o una cosa así, para que vaya separando. Diciendo, estarse quietecito, niño. Qué interesante todo lo que nos estás contando. Recuerdo además, porque tengo un vídeo de cómo evitar que los gallos se peleen y contaba eso que estás diciendo tú del gallo antiguo, porque yo lo aprendí en Alemania. Es decir, hubo un criador alemán que me contó eso mismo que me estás diciendo tú. La forma de evitar cuando tengo todos los machos y los tengo es tener siempre a un gallo viejo dentro, sea de la raza que sea, pero que sea viejo, que sea el que va a establecer el orden jerárquico y el que va a decir, chaval, estate quieto. Porque además yo siempre hablo como si fuesen los humanos, que os estéis quietos que os doy una zurra. Y le respetan, es decir, le respetan. Muy interesante me ha parecido, es la primera vez que oigo yo eso de que se mojan, que cuando se mojan, de alguna forma, ahí se establece un poco la ruptura esa de la jerarquía que ya estaba preestablecida y cuando se mojan es algo muy interesante. Jamás lo había oído y además, bueno, lo contaré alguna vez porque quiero decir, me parece muy interesante. Mojan, cuando las lluvias se mojan no se reconocen y es que no se reconocen, ¿no? Se mojan, no se reconocen y las primeras lluvias la lían. Hay criadores también, sobre todo lo he visto mucho en la zona de Estados Unidos o Latinoamérica, que crían a los gallos, no dejan verle gallinas. Y no creo que lo aguantan más en tener que separar los hermanos entre sí. Sí, eso también, a ver, es una práctica, es decir, esa es conocida, sea la raza que sea, es decir, si tenemos desde pequeños los pollitos machos, los tenemos separados de las hembras, yo por ejemplo en la granja nuestra lo hacemos, es decir, machos por un lado, hembras por otro, que no se vean, el conflicto desaparece prácticamente radical. Ahora, como haya hembras, lógicamente... A ver, hemos oído, Juan Jesús, eso de, cuando están los niños con las niñas, sobre todo cuando es mozalbete, dice, se está poniendo gallito. Y es que te pone gallito. Me estás entendiendo, gallito para demostrar a las hembras que él es el macho alfa. En ese caso, si están solamente los machos, evidentemente se evitan muchos conflictos. Pero estamos hablando antes que estábamos diciendo el tema del instinto que tiene el gallo, el combatiente. Realmente cuando se han seleccionado gallinas, se seleccionan, como tú bien decías antes, bien por la postura, bien por la carne, pero desde el momento que por la evolución, por lo que está ocurriendo, por el tema del bienestar animal, todo ese tema de las riñas es algo del pasado. Aquí en España, en algunos países en Latinoamérica, sigue todavía. Al final hay una cuestión que a mí, quiero decir, como amante de los animales, se me crea en este caso una dicotomía, que hay un poco raro, pero me ocurre un poco como con el toro bravo, que es un símbolo también español. En ese caso entendemos pues igual que el toro bravo estaba cuando las corridas de toros, que ha sido algo, la fiesta nacional, que sigue en muchos países de Latinoamérica todavía, la finalidad de criar, tener la ganadería brava era porque al final hay un negocio, es decir, hay una cultura que era ir a llevar la corrida de toros. A ver, el bienestar nos lleva y nos dice, estamos en contra de las corridas de toros, estamos en contra del tema de las riñas, pero entonces va a desaparecer el toro bravo, va a llegar a desaparecer el combatiente español, ¿está abocado al fin? Yo creo, no sé, es verdad que son épocas difíciles. Supongo que en el futuro a largo plazo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Inglaterra. En Inglaterra no tienen la selección funcional del gallo inglés. Ellos no tienen la función, esa selección funcional. Ya se dedican exclusivamente a la exposición. Ellos tienen su línea de combatiente inglés tipo Oxford y tipo Carlile, que la Carlile es tipo un gallo más ancho y el tipo Oxford es un poco similar más a un gallo español, más de peso. Supongo, o en Europa, no sé, con otros, los gallos belgas, que tienen el tipo bruja o el tipo lieja. Lieja. Supongo que el refugio en el futuro a largo plazo sería la exposición. La exposición y lo ornamental. Yo te lo digo por mi experiencia, a ver, te lo digo porque, a ver, por nuestro negocio hemos importado y seguimos importando muchísimos animales, ¿no? Entonces, pues yo he tenido en casa combatientes de bruja, combatientes de lieja, malayos, samos, cosamos, asiles, es decir, 50.000. Pero ninguno ha sido tan bravo como el combatiente español, te lo puedo decir. Es decir, yo los he tenido y los he tenido juntos, como decía, me da igual pinta asturiana que castellana, y a lo mejor había machos de castellana muchísimo más bravos que un malayo, que un samo, que un asil, así de claro.
Pero el combatiente español, cierto es que ese veneno lo lleva el veneno, ¿no? Entonces, realmente creo que al final, pues, no sé si habrá que amansar la fiera y al final quedar como, porque lo que no podemos, lógicamente, y más como algo que forma parte de nuestro patrimonio, como el combatiente español, pues de alguna forma no puede desaparecer. A mí hay veces que me daba rabia me da rabia con todos los combatientes que no se distinguen cuando las agencias de transporte, en el caso de España con MRV, pues ponía impedimentos y los pone para poder transportar animales. Es decir, quiero decir, si hay un combatiente inglés o un combatiente malayo, que decíamos un asil, si, joder, que hay gallos de otras razas mucho más bravos que eso. Pero ya la palabra combatiente tiene una connotación negativa. Y a ver, no podemos evitar que lleve esa connotación, que lleve ese nombre de combatiente. Y además, en los libros de los estándares, si decimos combatiente de bruja, es que se llama combatiente de bruja. No se llama, no sé, San Bruja, porque es que se llama combatiente de bruja. Pero bueno, volviendo un poquito al combatiente español que estábamos hablando, yo he oído hablar, y ahí sí que no tengo ni idea, Juan Jesús, no sé si tú puedes poner algo de luz en este tema. He oído hablar del combatiente español, he oído hablar del combatiente jerezano, he oído hablar del combatiente canario. Es decir, como tres, en este caso, tres variaciones diferentes, ¿no? Variedades diferentes del combatiente. ¿Qué diferencias hay, si puedes decirme algo? Porque no tengo ni idea de estas tres variedades. Principalmente en España existen el combatiente canario, que no está reconocido en Fesango Court, pero bueno, ahora lo explico. Está el combatiente español y tradicionalmente desde la época de los ingleses, de las bodegas en Jerez, que puntualmente tendrían gallos suyos allí. De hecho, tradicionalmente se le dice en España, que yo lo veo totalmente un error, y se le dice al gallo combatiente español, se le dice gallo inglés. Puntualmente tendría una influencia de gallo inglés, por lo que los de la bodega criarían con gallo inglés seguro, seguro. Y ese se le dice a ese tipo gallo jerezano, pero hoy día no hay diferencia entre el gallo de Jerez de la Frontera al del resto de Andalucía. Yo sí que en el norte de España sí que mantengo una línea de gallo español del norte de España, que por las condiciones climáticas y demás es un gallo bastante más ancho, alto, con la cola más elevada, mucho más grande, bueno, mucho más grande. Yo lo aprecio, yo lo distingo bastante bien del gallo de Andalucía, se ve bien. De hecho, las gallinas tienen el abdomen un poco más desarrollado, es distinto, pero en el resto de España, supongo que hoy día no sé si la línea esa de España, con la globalización, el intercambio de animales, serán tan acusadas las diferencias. Supongo que no. Yo tengo una línea antigua que la tengo por romanticismo, mantengo esa línea, pero en el resto de España no es igual el gallo. Igual el gallo. No existe diferencia. El gallo canario, el sistema de selección pequeño, ¿no? sí que es distinto al gallo español, sí que es distinto y se dice que tiene algo de sangre oriental. Tiene algo de sangre, influencia de gallo oriental. Sí, 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 sí. Es que además decía, y me estaba recordando, por conocimientos que tengo, precisamente por eso que decías de lo de Jerez, es que realmente hubo un momento en la historia de España donde hubo un tránsito donde todo el tema de las riñas y tal paró a principios en el siglo XVIII, XIX, y cuando vino la guerra de la independencia y vinieron los aliados que venían, aliados nuestros, para luchar contra los franceses, que eran los ingleses, empezaron a introducir, es decir, se traían para entretenerse, lo que eran los soldados, se traían de Inglaterra lo que eran los gallos. De ahí volvió otra vez un poco a florecer el tema de las riñas en el ejército inglés que vinieron a ayudarnos, y de ahí quizás reciban el nombre que estabas diciendo antes, ¿vale? Y además sabemos que llegaron a Cádiz con el tema de lo de Napoleón, famoso, ¿vale? La canción de la Catitana. Entonces llegaron con Jerez de la Frontera y ahí quizás de ahí reciban el nombre de gallos ingleses, lo que era el gallo español, pero porque tendrían luego esos cruces. Ahora estás hablando además de los canarios con esas influencias asiáticas, y hablamos muchas veces con las razas porque también ocurre lo mismo cuando hablamos de líneas tradicionales y líneas mejoradas.
En el tema obvio de razas como, sobre todo se ha dado mucho en Cataluña, con la catalana del Prat, la penedesenca, la empordanesa, se ha hablado mucho de lo que son las razas mejoradas porque se buscaba competir con las industriales en cuanto al tema de la puesta y el tema de la carne. Y entonces, pues lógicamente se iban mejorando, pero al final se iba abandonando la línea tradicional, que al final, los que somos un poco tradicionalistas en ese caso, pues, te duele un poquito. Pero en el caso del combatiente puede haber ocurrido lo mismo. Es decir, provenimos de la línea que estamos hablando, el tronco ese que venimos del gallo banquiva, o incluso también se habla de una línea que había a un gallo salvaje del Mediterráneo, que también podía venir por ahí, que es una segunda postura que hay, pero yo también lo he observado y lo he vivido en mis carnes cuando la gente pretérita que se dedicaba con el tema de riña y demás, como en los combates de boxeo, hay distintos pesos. El peso pluma, el peso pesado, digo, en el boxeo, yo en el mundo de la riña lo desconozco, pero sí sé que se cruzaban con otras líneas para aumentar peso o para disminuir peso, ¿correcto? Y eso al final puede también abocar a que ese patrón genético que traemos de la línea tradicional, pues se haya ido separando con el cruce con distintas razas para aumentar o disminuir, en este caso, peso, o incluso te puedo decir, como una curiosidad, que recuerdo, además, hay una raza, que es la raza Sumatra, que antiguamente la raza Sumatra podría venir como un gallo de combate, porque había mucho, es decir, que en el tema de razas asiáticas había muchísimas razas, ¿vale? Hasta el Yokohama, ¿vale? Que es una raza japonesa. Y venían del combate, pero la raza Sumatra Juan Jesús se caracteriza, como sabes, que pueden tener 2, 3, incluso 4 espolones. Y había gente que tenía la creencia de que al cruzar un combatiente español, por ejemplo, con un Sumatra, pues le podía salir con la fiereza de un combatiente español y salirle con 3 o 4, quiero decir, apéndices espolones para poder luego tener más posibilidades en la lucha. Pero el tema es ese, es decir, ese tipo de cruce nos ha hecho, Juan Jesús, tú como experto criador, que en muchos casos se haya desviado la línea tradicional del combatiente español. Sí, sí, yo, como has dicho, yo me declaro de los tradicionales. Yo crío gallo combatiente español. No yo creo que hay diferencia entre criar gallo combatiente español y criar gallo de combate. Muy bien. El gallo español ha tenido un problema para mí bastante importante. Ha tenido millones de cruces. Hay gente que quiere correr en la selección más que los demás. Y han utilizado gallos, incluso que yo he visto comprar un gallo indio brasileño para cruzarlo con un gallo español, que era un gallo de 1 metro, metro y De un pico. metro. Eso lo veo en locura. Y te encuentras en galleras gallos con barba, un tipo como si fuese un orlo. O la cresta pava, la cresta guililla. Por eso la selección morfológica, que muchas veces hay poca afición a la exposición, una selección morfológica del gallo español, yo pienso que no le perjudica, sino que le favorece. Yo soy juez de FESACOCUR y una buena valoración de este gallo cumple un estándar morfológico y lo cumple con tal puntuación. Y ayuda a mantener una raza, no perjudica. La exposición tampoco perjudica al gallo. Yo creo que no la perjudica. No, la exposición lo beneficia, porque además creo que de FESACOCUR, me estás diciendo que eres juez de FESACOCUR. Sí. Pues perdóname que además lo tenía que haber dicho en la introducción y no lo he dicho. Es decir, que Juan Jesús Rey es además juez de exposiciones, en este caso perteneciente a la Federación Española FESACOCUR. Y digo que además una quiero decir, de los principios, de las bases de FESACOCUR es la conservación de razas. Por tanto, en este caso, por supuesto que la exposición lo que hace es que conservemos nuestro patrimonio, en este caso el combatiente español. Pero cuando hablamos de cruces que estábamos hablando, en este caso, si nos vamos a razas asiáticas y estamos cruzando, y ha estado perfecto lo que has dicho, diferenciar entre el criador de combatiente español con el criador de gallos de combate, ¿vale? Mi pregunta también es, como venimos y estamos hablando que viene el combatiente español del tronco, es decir, casi directamente del gallo banquiva, ¿qué opina si cogiésemos a un combatiente español y en este caso se depuraría raza si le estuviésemos en este caso, te quiero decir, de cara, muchas veces la palabra, tú sabes que decimos conservar y decimos también mejorar, pero cuando decimos mejorar es por adaptarnos al patrón también lo máximo posible. ¿Estaría bien visto un cruce, por ejemplo, con una hembra de gallo banquiva?
Una pregunta un poquito... El cruce con Ay, gallo porque estamos banquiva, viendo, estoy retrocediendo. sí, el cruce con el gallo banquiva no lo he criado, pero por lo que veo tampoco tiene el carácter, perdería carácter y tamaño el gallo español. Totalmente, Perdería ahí carácter. sí te lo digo, yo te quiero decir, soy conocedor, te quiero decir, porque también lo hemos importado muchas veces, y el carácter, que es lo que estamos hablando, del gallo banquiva, no tiene absolutamente nada que ver, y efectivamente el tamaño, en este caso, es también de un tamaño Y más la reducido, pero mayoría, y la el mayoría, carácter no sí. tiene nada que ver, o sea, nada. Y la mayoría del gallo banquiva, tipo gallo banquiva que viene a Europa, hay algunos de orejilla blanca, de orejilla roja, pero la mayoría de orejilla blanca. Sí, pero tiene que ser, El sabemos cruce, que tiene que ser orejilla roja, en el caso del combatiente español estamos hablando de orejilla roja, está claro. el cruce para la gente que cruza con gallo oriental es un error, y sobre todo en Europa. Es un error porque el 100% del gallo que existe tipo oriental existe en Europa es gallo de exposición. El gallo Samo lo llevan seleccionando en exposición los ingleses, no sé cuántos años llevará, no sé si a mediados del Sí, siglo sí, sí, pasado, sí. o no existe el gallo oriental de combate en Europa. No. Consiguen con esos cruces un vigor híbrido de primera generación, pero las siguientes generaciones el gallo español, la funcionalidad la pierde Bien. toda. Hablamos también, cuando hablamos de combatiente español, te voy a decir, te voy a lanzar unas palabritas, ¿vale? Juan Jesús, pues, como si fuera un partido de tenis, porque la gente que nos escuche, no sé si la nomenclatura es la misma en Latinoamérica que aquí, ¿vale? En España, pero lógicamente me voy a guiar por la nomenclatura que tenemos aquí en España, pero para la gente que nos esté escuchando este podcast, pues oiga palabras y por lo menos tú hagas una definición, ¿vale? A las palabras que yo te voy a ir tirando, ¿de acuerdo? A ver, cuando decimos gallino, dentro del argot que estamos hablando, gallino, ¿qué es el gallino? Dínoslo. El gallino, además muy típico en el gallo español, lo hace el gen H y es dominante, un gen dominante, que en homocigótico hace que el gallo no tenga los adornos de un gallo liso, de un gallo normal, no tenga ni esclavina, tenga la esclavina corta, no tenga caireles y las hoces de la cola sean cortas, sean cortitas. Yo soy enamorado del gallino, me encanta el gallino. Y Más o tiene menos, plumaje, sí. tiene Claro que plumaje de color y la morfología de pluma de la gallina. eso es Tiene lo la que te iba misma. a decir. Al final, cuando Eso. estamos hablando de gallino, muy bien explicado, pero lo que nos está dando es que tiene un fenotipo, tiene una apariencia, una morfología a lo que es una gallina. Y la pregunta sin salirme del gallino. Y luego, a nivel del carácter, porque estamos hablando de la morfología y estamos hablando del fenotipo, es decir, lo que vemos. Pero lo que es el genotipo, es decir, lo que está dentro, en ese caso, por ese gen que está diciendo, el carácter del gallino tiene algo que ver, es diferente al Nada, de la apariencia de un gallo normal, de es un un combatiente gallo español. con pluma de gallina. Es un gallo de pluma de gallina. Exactamente igual. De Y no, hecho, y no estamos hemos hablando de apreciado. transgénero en este caso, que sabemos No, que yo he no, hablado no. muchas veces del transgénero que existe en la No, gallina, pero aquí estamos hablando simplemente por la acción de ese gen que está dando una morfología en cuanto al plumaje diferente, sí, pero sí, el carácter no afecta en absoluto, en ¿no? absoluto. En absoluto. Te he dicho lo de hemocigótico porque en heterocigótico Sí, existe el semigallino, que es una cosa intermedia entre gallo liso y, y el gallino. Tienen un poquito, la pluma un poquito más redondeada, pero ya presenta alguna hoz un poquito más larga. Ese no es válido para exposición, porque es una cosa intermedia. correcto. Te lanzo otra palabra. Dentro, Sí, estoy hablando siempre del mundo, en este caso, del combatiente español, pero que están muy ligados, ¿vale? Reculo. reculo. Reculo o colino, como se le conoce también en algunos sitios, pues el gen RP, el Ramples en inglés. No, el gallo no tiene la última vértebra de la cola. La última vértebra de la cola, la vértebra postigea, no la tiene, y con lo cual no tiene cola. Si está en dominancia y homocigótico, con los dos RP, no tiene esa vértebra, pero si hay intermedio, tiene alguna timonera puntual. En heterocigótico con esa timonera tampoco sería válido para exposición. Son animales intermedios, no valen. Es para que no entienda mucha gente, ya que no tienen la parte de la cola, es como en el caso de la Exactamente, no araucana, tiene. al no tener la vértebra, ¿vale? No tienen esa cola, o pasa Tiene, en el exactamente. tema de los chilenos que nos estén oyendo con esa preciosidad de gallina que es el ancestro de la araucana, que es la Exactamente. coyonca, que ocurre exactamente igual. Le falta la vértebra y por tanto no tienen las hoces de la cola, es decir, lo tienen hacia abajo. Bien,
Otra palabra que además es muy típica, entramos en variedades de color, porque yo entiendo, y tú como juez, al final cuando estamos hablando en una exposición, creo que lo que se valora realmente es la forma, la morfología, más que el tema de los colores. ¿Estamos de acuerdo ahí? En eso estamos de acuerdo. Poco a poco hay que ir intentando seleccionar también color. Vale, Para que se hasta ahora, rijan. hasta ahora, desde luego, yo por lo menos cuando me he guiado por los estudios que uno hace y la formación autodidacta que tengo, no he sido nunca, no he tenido nunca combatiente español en cría, sí lo he tenido y lo he comercializado, pero hay muchas veces que oímos palabras, pero te voy a decir dos o tres que ahora nos las vas a decir tú, de las más típicas, pero Sí. al final lo que no entiendo luego, si la gente cuando se va, y voy a hablar de variedades de color, se van a la variedad de color por un tema de gusto, Juan Jesús, o tiene algo que ver el color, que yo creo que no, pero a lo mejor me sorprende, con el tema del carácter, ¿vale? No. Quiero decir, entiendo que no, evidentemente, pero la palabra giro, jabao, ¿vale? Ves diciéndonos, ¿qué significa? Lo de giro es algo muy típico, es decir, tengo un gallo fino, giro, El perdí plata. Un gallo perdí ¿vale? plata. El Sí. perdí, Lo que, hmm, el dime, español pasa como alguna raza autóctona. Por ejemplo, al pardo de león tenía muchos colores que en cada tipo de color, en las zonas, pues se le decía una palabra, una nomenclatura concreta. Pues al español le pasa exactamente igual. En cada... El giro sí que es más general, pero hay colores que, por ejemplo, al barrao, bueno, cuclillo, al cuclillo se le sí. dice norigao, se le dice búlico, y el jabao sería moteado, sería un gallo moteado. Perdín moteado o, bueno, el pinto sería un negro moteado. Al final realmente son palabras que en el argot, en este caso del combatiente español, no sé si afecta también a otros combatientes, es un argot específico que se da ahí, pero lo que tú estabas diciendo en el caso del giro realmente es un aperdizado plata. Es decir, un día, además vamos a hacer que anticipo ya y lo voy a ir diciendo en los distintos programas, tenemos un compromiso con Enrique Armero, que me imagino que Sí, lo conoce, donde buen vamos amigo. a hacer un programa de genética, te quiero decir, con distintos capítulos, pero una genética básica para que la gente pueda entender cuando estamos hablando de determinadas cosas, ¿vale? Como estamos hablando ahora del tema de colores, pues cómo, de dónde vienen los colores, que es como decimos siempre, y ya aprovecho para decir siempre que partimos de dos pigmentos, que única y exclusivamente tenemos el dorado o el marrón, que es el que tenemos, el brown, y el negro, y a partir de ahí, pues de ahí se sacan todos los colores, ¿vale? Ya tengamos en un caso de lo que son los diluctores o lo que tenemos que intensificamos los colores, ¿vale? Y teniendo los genes, bueno, las cuestiones de genética, Juan Jesús, que tú sabes, pero que lo decimos en este caso aperdizado plata, que es lo que conocemos en la mayoría de las razas y que aquí lo decimos giro. Pero ya me has dicho antes que no tiene absolutamente nada que ver con el carácter, es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Bien, te voy a decir también una preguntilla a ver qué nos puedes decir en este caso. Cómo ves tu opinión sincera? ¿Cómo ves el futuro en la cría del combatiente español? Es decir, me sorprende además en este caso cuando hablamos con la diferencia, por ejemplo, como ocurre con los criadores alemanes, de que vas viendo que lo que va quedando en la gente de cría de distintas razas es gente mayor. Pero aquí en España a mí me va sorprendiendo un caso, el tuyo, en este, te quiero decir, de gente joven que está ahí, entusiasmado, apostando. Yo me quedo alucinado con el tema de FESACOCUR, con jueces como Keller, gente jovencísima que se está metiendo en el tema de la avicultura y realmente es una gozada para los que amamos este tema de saber que vienen generaciones que están ahí. Pero en el caso del combatiente español, ¿cómo ves tú el futuro en el tema de la cría? Por lo menos en España, que es lo que podemos hablar, claro. En España actualmente hay mucha afición al gallo de combate, mucha afición. En la zona del Levante, Islas Baleares, Andalucía, bueno, y prácticamente en el resto de España. Yo llevo criando razas de combate veintitantos años y cuando empecé no había tanta afición. Ahora en cualquier pueblo hay un reñero, hay varias criadoras de gallos, hay mucha afición al gallo de combate, a la selección de gallos de combate. A la exposición del gallo combatiente español, muy poquita afición. Yo soy presidente del club de amigos de los combatientes, que somos poquitos criadores.
pero criamos bastantes razas, nos gusta, hay criadores, yo intento meter también a la gente para que vaya criando español para la exposición, para morfológicamente, que también el gallo español es muy bonito en exposición, es un gallo que en las aulas le ves una elegancia que, bueno, yo es que también soy un poco enamorado del español, pero es una elegancia que no le ves en otro tipo de raza de gallinas. Y la gente, pues ya van apareciendo algún criador que se va preocupando también de la morfología del gallo, va intentando cumplir el estándar. Y bueno, poco a poco, no, ahora en el último nacional no hubo muchos animales, pero de otras razas de combatientes, ya por hablar en general, del club de combatientes presentamos unos 60 combatientes de un total de 100 combatientes de razas que habían en el último nacional. Así que ya no de español en concreto, pero en otras razas de combatientes la gente se van animando. Realmente ya vamos a ir terminando, pero hay un tema, como decía antes, es un poco como el toro bravo, es decir, no hay figura, yo creo, más bonita, por lo menos a mí me encanta, que ver la figura de un toro bravo en la dehesa. Y yo que soy extremeño, en la dehesa extremeña o en la de Salamanca o en Andalucía, es decir, ver un toro bravo, es decir, es que yo creo que esa figura es una de las figuras más bonitas que se pueden ver en la naturaleza. Y me ocurre igual con el tema de los gallos que estamos hablando. Es decir, la figura de un gallo español no puede desaparecer porque al igual que el toro, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestro patrimonio. Y de alguna u otra forma tendremos que buscar soluciones para que sigan subsistiendo tanto los toros bravos que sigan formando parte, quiero decir, de nuestro patrimonio como el gallo combatiente español. Pues Juan Jesús, estás en tu cadena, en tu programa. Dinos lo que tú quieras, que te escucha muchísima gente y qué puedes decirnos, algo, lo que tú quieras. Que se anime la gente a criar animales para exposición, para competición, que se anime a criar, que es una raza muy bonita, es una raza muy bonita y que se anime a criar la raza, que es una raza de difícil manejo, pero es muy bonita, es muy bonita. Y a mí me encanta. Bueno, ahí ya sabéis que como Juan Jesús ha dicho, es juez de la Federación FESACOCUR tiene su página web. Cualquier duda, cualquier cosa que tengáis a nivel de la cría que os queráis meter, que queráis introducir en el mundo de la exposición, como dice Juan Jesús, para acudir, participar, que los jueces os puedan decir aquellas cosas, que los deseos que tienen vuestros animales, las cualidades y aquellos defectos, lógicamente, que tenéis que suprimir, pues siempre poneos en contacto con la federación, que la federación en este caso pues estarán encantados seguramente de poder ayudar a todos los aficionados que queráis, como dice Juan Jesús, que os está invitando a que participéis en la cría y que participéis en el mundo de la exposición. Pues nada, Juan Jesús, que está llegando el verano, que estás en La Carlota, que estás en Córdoba, ¿vale? Cuídate también del estrés térmico que puedan tener los gallos, que también vamos a decir una cosa, posiblemente sea de la raza, no posiblemente, estoy convencido, seguro, y me tiro al charco, que es la raza más rústica, la que mejor soporta las inclemencias del tiempo de todas las que hay. ¿Por qué? Porque lleva 3.000 años con nosotros, o más de 3.000 años, que no se le olvide a nadie. Y eso no se puede tirar por la borda. Habrá que buscar soluciones, habrá que buscar cómo hacerlo, pero forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestro patrimonio y debe de seguir formando parte. Pues nada, Juan Jesús, muchísimas gracias por estar contigo. Ha sido un placer y sabes que tienes aquí tu casa para cualquier cosa que necesites. Muchísimas gracias por lo que necesitéis. Igualmente digo, lo que necesitéis, ya tenéis mi contacto y un abrazo enorme. Bueno, pues nada, y a ti te digo que nos vamos a ver la próxima semana, que seguimos hablando de gallinas, hablando de raza, hablando de todo aquello que nos une, que es la avicultura de ocio, porque es una auténtica pasión. Deja que fluya por tu cuerpo, deja que fluya por nosotros, porque eso es lo que nos va a unir. Y entre todos vamos a conseguir que nuestras gallinas formen parte de nuestra vida. ¿Vale? Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!